Hablaremos hoy de un episodio famoso de la historia de Francia. Ubiquémonos allí en 1566. Por esos días era el rey Carlos IX, el segundo hijo de Catalina de Médicis y de Enrique II, el rey que ya había muerto. Carlos tenía 16 años y se mantenía casto. Todas las damas de la corte, imagínense, estaban desesperadas por entregarle su amor, mitad también por, qué sé yo, por acomodarse, se sabe que, por ambición, por ambición. También porque tendrían ganas de saciar su lujuria, pero seguramente la favorita del rey, especialmente una corte como la corte de Francia, tenía garantizado el futuro. El caso es que Carlitos tenía 16 años y nada. Su falta de gusto por las damas era demasiado visible. Incluso una señora de la corte hizo unas observaciones irónicas. No me imagino cuáles pueden ser. El rey se enojó ante la observación irónica. Se enojó. Y aseguró que cuando se lo propusiera, daría tanto ejercicio a las damas presentes y aún las ausentes que iban a tener que llamar a los bomberos. Esto último es un agregado mío. El tipo se enojó. ¿Y qué te hace la irónica? Dice, yo estoy por ahora, me mantengo casto. Ahora, cuando me lo proponga, guarda, dijo. Agarrate. Y esto sí lo dijo él. Van a despertar a un león adormecido. Dijo, es peligroso decir eso. Cada vez que oigo hablar de leones dormidos, de leopardos agazapados, en siesta, de, qué sé yo, de osos hibernando, desconfío. En todo caso, Carlos IX, que era católico, recibía también las cargadas de los protestantes. Estábamos en un momento, nos hemos ubicado en una época de Francia en donde había un singular conflicto religioso entre protestantes y católicos, y los protestantes, al ver que Carlos no tenía ninguna novia, empezaron también a burlarse, y entonces el rey perdió la paciencia y decidió demostrar su virilidad inmediatamente. Dijo, bueno, voy a demostrar mi virilidad. Un día, caminando a orillas de un río, se encontró con un grupo de muchachas que regresaban de pescar juntos con sus prometidos. Y él venía con unos amiguetes. Carlos venía con unos amiguetes. Y vieron a estas chicas y dijeron, mire, muchachos, unas chicas vienen de pescar juntos con sus prometidos. Carlos inmediatamente dice, voy a demostrar mi virilidad ahora mismo. Y se precipitó sobre las jóvenes para amarlas redondamente. Claro, desde luego, los prometidos se interpusieron. Ya se sabe cómo son los prometidos de las jóvenes que vuelven de pescar. Se armó una pelea, pero los prometidos fueron derrotados y arrojados al río. Y una vez sumergidos estos novios, Carlos y sus amiguetes abusaron de las muchachas. Y Carlos, a cada lance, a cada maniobra, gritaba a sus amigos, observad cómo ejercito mi virilidad. Un día de otoño de 1566, en el curso de una cacería, Carlos vio desde lejos a una muchacha y se enamoró inmediatamente. Me enamoré, dijo. La dama se llamaba Marie Culier. El cronista dice que además de sus cualidades físicas excepcionales, era de alma buena y juguetona. Vendedora de Best Line. Carlos IX llamó entonces a Latour, que era el encargado del guardarropa,
y le ordenó que se la chamullara, ¿vio? Porque cuando uno es rey no tiene necesidad de andar conversando a las minas, que cómo te llamás, que dónde vas, y ahora qué hacés, qué sé yo, sí, qué ónibus tomás, toda esa ya viene conversada la mina. La menor, manda otro, convérsemela. Claro. Convérsemela que a una seña aparezco yo y listo, ya está. Era el mismo que le ablandaba las naranjas. Muy bien, el ayudante no tuvo dificultades en su misión y llevó a Marie al lecho del rey directamente. El rey estaba ahí y cayó Latour con la mina, con Marie. Dice la crónica que Marie se mostró muy experta en los juegos de Venus, por no decir otra cosa. Marcaba 1.34 la milla. Al día siguiente, Carlos IX, absolutamente encantado por estas destrezas, pidió a su hermana, no a su hermana, ¿A mi hermana Rolón, Sonia? a la hermana de él, que marcaba 1.33 la milla. No era otra que Margarita de Valois, que fue mujer de Enrique de Navarra y fue una de las mujeres más lujuriosas de aquel siglo y el siguiente. Cualquier ómnibus la dejaba en las inmediaciones. Le dijo a su hermana: mira, Margot, tomá a Marie como dama de honor, así yo la puedo tener cerca. Sí, dijo la otra. Carlos estaba cada vez más enamorado de Marie y pasaba el tiempo diciéndoselo. Lo cual es un error, ¿no? Porque uno se pone cargoso con algunos tipos creen que hay que decirlo a cada rato. Ay, no sé cómo te quiero. Ay, no sé cómo te quiero. Che, te dije que te quiero. Che, te quiero. Te quiero, te quiero. ¡Basta! Basta, loco. Te amo, te amo, te amo. Bueno, ya está. Bueno. Pero de cualquier modo resultaba curioso porque era un joven sombrío. Sombrío, brutal, hosco. Y de golpe, enamorado. Y era un enamorado bastante delicado, parece. Pero aquellas muestras de ternura no le alcanzaban del todo a Marie, que en verdad andaba con otro, un tal Moluc. Andaba con otro tipo, ¿no? El rey se enteró, se amargó muchísimo. Le dijeron: che, mirá, me parece que también anda con otro. Y sin decirle nada, Marie intentó saber hasta dónde llegaba su infortunio, que es también lo peor que puede hacer uno. Te engaña con otro y dice: ay, a ver hasta cuándo me engaña y hasta dónde. Hasta que las velas no ardan. Te engaña, ni siquiera sos el primero, sos el segundo o el tercero, o ni siquiera uno de ellos. Bueno, muy bien, entonces, mirá lo que se le ocurrió al tipo. Organizó una cena y convidó a algunas bellas damas, entre ellas, desde luego, Marie. Y después le ordenó al capitán de la guardia, que se llama La Chambre, que llevara consigo a unos ladrones que conocía, unos punguetas. Y en el medio del baile le afanaron los monederos, los bolsos a las chicas, a todas las chicas. Y lo llevaron a la habitación del rey. El rey reconoció el monedero de su amada, empezó a buscar y encontró una carta de amor del Moluc. Al día siguiente le mostró la carta a Marie. Desde luego ella negó sus amoríos, pero los negó por 5 minutos. Después confesó todo. Y el rey prometió olvidar el asunto a condición de que Marie rompiese con Moluc. Ella juró que jamás iba a volver a ver a aquel amante y cumplió con su palabra. Pero después del incidente, Carlos se volvió un poco loco. Siempre había sido un poco extraño. Y se puso más extraño todavía. Y lo que es peor para Francia en todo caso, quiso ocuparse de los asuntos políticos. Asuntos que eran atendidos casi siempre por su mamá, Catalina de Médici. Ya lo había hecho con su hermano anterior y lo haría con el hermano posterior. Bien. El caso es que Carlos empezó a ocuparse de los asuntos y Marie, la novia, lo alentaba. Marie era protestante. Desde luego el rey Carlos no, era católico. Y Catalina de Médici ni habla.
Y Marie le decía, mirá, Carlos, dice, un acercamiento con los protestantes sería mejor para todo, porque se comía siempre la última vez. Y podemos tener la paz tan ansiada. Impulsado por Marie, Carlos entró en contacto con Gaspar de Coligny, el famoso almirante hugonote, o sea, protestante, ¿no? Y lo invitó a entrar en ese consejo de ministros, un consejo privado del rey, y el poder de Coligny en la corte fue cada vez más grande. Y Catalina de Médici, la reina madre, la mamá de este tipo, se inquietó. Como sabía que Marie era la responsable, pensó, hay que alejar a esta mina, hay que alejarla. Y decidió entonces casarlo. Dice, lo caso y chao, se acabó. Y lo casó con Isabel. Llegó Isabel, que era hermosa, se celebró la boda, noviembre de 1570. Carlos parecía contento, durante cierto tiempo se deleitó un poco con la novia, con la mujer, con Isabel, pero no se olvidó de Marie. Poco después del casorio, corrió a verla y, contrariamente a lo que esperaba Catalina, Marie conservó íntegra su influencia sobre el rey y Gaspar de Coligny continuó siendo tratado como príncipe de sangre. Era el verano de 1572 y Coligny se había convertido en el verdadero dueño del palacio. Incluso, seguro el almirante de ese poder, estaba tratando de convencer a Carlos para que le declarara la guerra a España. Un estado católico, ¿no? Catalina se asustó tanto que llamó a su hijo y lo amenazó. Dice, mirá, te voy a matar. No sé si le dijo. Pero lo ha dicho de otra manera. Bueno. El rey, pensando en Marie, respondía que él sabía lo que hacía, que te metés, yo qué sé. Catalina resolvió entonces cortar por lo sano y tuvo la idea de mandar a asesinar a Coligny. Dice, bueno, ya sé lo que voy a hacer, lo asesino a Coligny y chao. Casi todos los novelistas de Francia han descrito este asesinato porque fue muy teatral. Lo primero que sucedió es que no pudieron asesinarlo. En el primer intento fallaron. El encargado de matar a Coligny lo dio por muerto y estaba vivo. No estaba muerto. El rey se indignó. Se indignó no de que no estuviera muerto. Se indignó de que hubieran atentado contra la vida de Coligny, que estaba por otra parte vivito y coleando. La madre Catalina, finalmente al verlo tan indignado, le dijo, mira Carlos, yo lo mandé a matar a este muchacho, dice. Es por el bien, por tu bien. El rey se enfureció. Y la madre siguió. Lo mandé a matar porque es un traidor ese Coligny, le dijo. Te lo digo que soy yo, que soy tu madre. Con decirte, dice, que me enteré, macana de la vieja, ¿no?, que está preparando, dice este degenerado, a 10.000 protestantes para derrotarte a vos, para derrocarte, le dijo. Y a Carlos ya se confundió. Le agarró un ataque medio atravesado que andaba y todo. Le agarró un ataque no sé qué, le agarró el pichiruchi, como un amigo mío. Un ataque de convulsiones, que yo empezó a gritar mientras babeaba por esta comisura. ¡Que los maten a todos! Decía. ¡Que los maten a todos! Le agarró un ataque y gritaba, ¡que los maten a todos! Y la vieja le tomó la palabra. Le tomo la palabra, dijo Catalina de Médici. Y dio orden de que mataran a todos los protestantes. Acá dice la noche del 22 de abril, no, era la noche del 24 de agosto de 1572, ya que era la noche de San Bartolomé, claro. La famosa noche de San Bartolomé. Una noche serena, que de golpe vio interrumpida esa serenidad, porque en casa de todos los hugonotes de París se presentaba algún asesino. Las casas estaban marcadas con tiza, dice Sabatini en un cuento. Eso también, casi todos los escritores de Europa han escrito sobre esta noche de San Bartolomé. No solo mataron a todos los hugonotes, sino que entre todos ellos estaba el más importante, que era el almirante Coligny.
Y a Coligny lo tiraron por la ventana. Por eso se divierten tanto los novelistas cuando lo cuentan. Esta vez sí, lo mataron bien. Sonó una campana, parece, en el palacio para dar la orden de que comenzara la matanza. Fue como una señal. Y nunca se supo con exactitud el número de muertos. La corona dijo que eran 2000, los protestantes decían que eran 100.000. Así que no se sabe. Y a Coligny lo mataron, y tal vez para asegurarse que estuviera muerto, lo tiraron por una ventana. Ya muerto el tipo, pero eso ya para enfatizar. Después de la noche de San Bartolomé, Carlos IX se puso todavía más loco, imagínense. Estuvo largo tiempo postrado. Catalina de Médicis no mostró ningún remordimiento y hasta estaba satisfecha. Cuenta Brantôme que hizo embalsamar la cabeza de Coligny y parece que se la mandó al Papa como regalo. Como diciendo, mirá. Carlos murió enseguida. El otro hermano, François, había muerto también muy joven. Y 2 años después de esta masacre se murió. Casi todos dicen, pero a los cronistas les gusta decir esto, que se murió por los demasiados placeres a los que se entregó inmoderadamente. En aquel tiempo, y hasta no hace tanto, se creía que los placeres de Venus precipitaban la muerte, que producían enfermedades. Hoy se sabe que efectivamente. No, por el contrario. Por el contrario. Por el contrario. O sea que en realidad debe haber muerto por falta, porque no fue suficiente. Sí, o por algo ajeno a los placeres venéreos. Claro, por ejemplo, una cuchillada en la espalda. Era el 30 de mayo de 1574 y Carlos tenía 24 años. 24 años. Después de la muerte del rey, imagínese, la pobre Marie Tullier debió huir de la corte. Qué gracia le podía hacer a Catalina tenerla allí. Esta una ráfaga sobre aquella espantosa noche de San Bartolomé. A mí me gustaría dedicar esto al almirante Coligny y a los pobres hugonotes y a Marie, a la pobre Marie, que después de todo era juguetona. Estaba pensando, Alejandro, que por 2 veces en esta historia se utiliza el siniestro método Herodes, ¿no? Es decir, cuando se le roba la cartera a todas las mujeres en una fiesta para ver la cartera de una. Cuando se mata a todos para matar a uno. Y cuando se mata a todos los hugonotes para matar a uno solo. Entonces, permítame dedicar esto también a todos aquellos que caen en estas locuras de algunos gobernantes de destruir a muchos porque no pueden con uno solo. Señores, hemos ido a la discoteca y el discotecario de acá de Radio El Espectador está tan loco, o más loco todavía, que el de... Un león adormecido. Que el de Radio 10. No obstante lo cual, reaccionó más o menos bien. Y se puso a llorar cuando le conté esta historia. Pero se puso a llorar en los lugares menos recomendables. Él lloraba cuando yo le conté que Carlos era casto. Con la noche de San Bartolomé no se le movió un pelo. Hay gente que llora en los lugares que no corresponden a una historia, es cierto eso. Y entonces me dio un disco que se llama Una lágrima, claro, que podemos escucharlo ahora mismo en la versión de Ruth Ataguirre, amiga y cantante, y podemos volcar la lágrima, poner la lágrima como si fuera un acento, allí donde más conmovidos estemos. Está muy bien pensar en que se puede conocer a algunas personas viendo cuando lloran, en dónde ponen la lágrima, en dónde meten la lágrima. Yo he visto a gente que, me refiero a la lágrima, la ponen en forma equivocada. Es una interesante idea la que está desplegando. Es una gran idea, una gran idea. Guárdesela porque es una linda idea para trabajarla.
Así que me abstendré de dar los ejemplos. Sí, no diga nada, guárdela en serio. Escucharemos entonces ya mismo una lágrima por Ruth Ataguili. Adelante. Tipo se enojó. ¿Y qué te hace la irónica? Dice, yo estoy por ahora me mantengo casto. Ahora, cuando me lo proponga, guarda, dijo. Agarrate. Y esto sí lo dijo él. Van a despertar a un león adormecido. Dijo, es peligroso decir eso. Cada vez que oigo hablar de leones dormidos, de leopardos agazapados, en siesta, de, qué sé yo, de osos hibernando. Incluso una señora de la corte hizo unas observaciones irónicas. No me imagino cuáles pueden ser. El rey se enojó ante la observación irónica. Se enojó. Y aseguró que cuando se lo propusiera, daría tanto ejercicio a las damas presentes y aún las ausentes, que iban a tener que llamar a los bomberos. Esto último es un agregado mío. No, desconfío. En todo caso, Carlos IX, que era católico, recibía también las cargadas de los protestantes. Estábamos en un momento, nos hemos ubicado en una época de Francia, en donde había un singular conflicto religioso entre protestantes y católicos, y los protestantes, al ver que Carlos no tenía ninguna novia, empezaron también a burlarse, y entonces el rey perdió la paciencia y decidió, estaban desesperados por entregarle su amor, mitad también por, qué sé yo, por acomodarse, se sabe que por ambición, por ambición. También porque tendrían ganas de saciar su lujuria, pero seguramente la favorita del rey, especialmente una corte como la corte de Francia, tenía garantizado el futuro. El caso es que Carlitos tenía 16 años y nada. Su falta de gusto por las damas era demasiado visible. Hablaremos hoy de un episodio famoso de la historia de Francia. Ubiquémonos allí en 1566. Por esos días era rey Carlos IX, el segundo hijo de Catalina de Médicis y de Enrique II, el rey que ya había muerto. Carlos tenía 16 años y se mantenía casto. Todas las damas de la corte, imagínense,